Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia a esta segunda sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor del curso Gerencia Financiera de la maestría en Gestión Financiera de la UNAD. Hoy vamos a tocar, vamos a profundizar el tema del sistema DuPont y también vamos a hacer un repaso sobre planeación financiera. Entonces, pues voy a compartirles pantalla. Si en algún momento ustedes no pueden ver mi diapositiva, por favor me lo hacen saber. Bueno, por favor me confirman si están observando la primera diapositiva ampliada. Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, pues, como le comentaba hace poco a Andrés Mauricio, esta es nuestra segunda sesión, Aprendiendo con mi tutor. Vamos a ver índice DuPont y planeación financiera. Bueno, ahora vamos a leer estos conceptos clave, que son los siguientes. Primero, ¿qué es rendimiento sobre el patrimonio o ROE? ¿Cierto? ROE significa Return Over Equity, ¿sí? Es decir, rendimiento sobre el patrimonio. Entonces, este es un indicador que mide la rentabilidad de una empresa con relación a su patrimonio. El resultado se interpreta así. Es la cantidad de pesos de ganancia que son generados por cada peso del patrimonio de la empresa. ¿Sí? Se utiliza para medir el desempeño de las empresas dentro de una industria en específico. Resultados de ROE entre un 30% y entre un 20% y un 30% son buenos, ¿sí? Pero obviamente esto no es que sea algo que aplique para todas las industrias, ¿sí? O para todas las empresas, dependiendo de la industria en que se encuentre, pero en general un ROE entre 20 y 30% es bueno, ¿sí? Permítanme un momento. Ok, ya. Listo. Ahora, segundo punto, ¿qué es el índice DuPont? ¿Sí? O el sistema DuPont, también lo conocemos. Es una fórmula de rentabilidad ampliada sobre el capital, ¿sí? Es como quien dice, es un ROE, pero donde se analizan unos elementos clave, que son esos que tenemos ahí resaltados, que son el margen neto, rotación de activos y multiplicador del patrimonio. ¿Sí? Esos tres elementos, o sea, esos tres indicadores, pero digamos en cuanto a elementos claves, tiene que ver con la eficiencia operacional, la eficiencia en el uso de los activos y el apalancamiento financiero. ¿Sí? ¿Qué más hay que agregar? Pues también es denominado este sistema UPON como un modelo de ganancia estratégica. ¿Sí? ¿Por qué de ganancia estratégica? Porque permite, ¿sí?, a los gerentes, a los directores financieros, el poder determinar cuáles son las actividades o cuáles son los factores que pueden mejorar el rendimiento de la empresa. ¿Ok? Bueno. Entonces, como diciendo, es una forma de descomponer el ROE en tres partes o tres elementos clave. El margen neto, que como sabemos se calcula como la utilidad neta sobre ventas, que eso va a representar la eficiencia operacional, ¿sí? Ese indicador multiplicado por la rotación de activos. ¿Qué es la rotación de activos? Pues es la relación que hay entre las ventas, ¿sí?, realizadas por una empresa y el total de activos que dispone para facilitar esas ventas, ¿sí? Es decir, la eficiencia en el uso de esos activos. Y eso multiplicado por el multiplicador del patrimonio, o que también conocemos como apalancamiento financiero, ¿cierto? Que es la relación entre el activo y el patrimonio, ¿sí? Aunque ahorita vamos a ver que realmente es una relación indirecta, pero así se calcula. Bueno, el índice DuPont evalúa estos tres componentes del ROE, ¿sí?, para determinar cuáles de estos factores o actividades financieras están contribuyendo en mayor medida con los cambios o las mejoras, que es lo que se busca en el ROE. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo qué es rotación de activos? ¿Puedo? Sí, claro. Es el número de veces al año que que rotaron los activos para poder obtener ingresos. Otra interpretación es la cantidad de pesos que se recibieron en ventas por cada unidad monetaria invertida en activos.
Si la empresa ha ido incrementando dicho indicador, significa que está siendo más eficiente para administrar sus recursos. Correcto, muy bien, muchas gracias. Entonces, como acabo de leer, Andrés Mauricio, ¿sí? ¿Fue Andrés Mauricio? Andrés, profe, nomás. Ok, perfecto, Andrés. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Pues va a indicarme es esa eficiencia en el manejo de mis activos, ¿sí? O sea que si una empresa tiene unos activos, o sea, lo preferible es que no tenga un monto de activos muy elevado y que con esa cantidad de activos pueda generar una gran cantidad de ventas, ¿sí? Entonces ahí sí obtendría o tendría, perdón, un buen resultado de rotación de activos. Eso podría ser una opción. Otra opción podría ser las empresas que ganan por volumen, ¿sí? Entonces ellos manejan eh, elevados Este es por días, o volumen. como se, ¿cómo, perdón? Rotación de activos es por volumen, ¿no? Sí, sí, por volumen, digamos para las empresas comerciales. Para las empresas comercializadoras, ellas ganan es por volumen, ¿sí? No por margen, sino por volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces, aunque esa ganancia por producto es bajo, como ellos manejan una gran cantidad y diversidad de productos y un volumen muy elevado y también unas rotaciones de activos, digamos, de inventarios bastante, sí, bastante rápida, o sea, rápidamente se hacen del inventario que compran, ¿sí? Y entonces van rotando y rotando rápidamente ese inventario, pues eso les permite obtener unos buenos rendimientos, ¿sí? Como, pues, como el ejemplo clásico, ¿sí? Bueno, ahora veamos qué es multiplicador de capital. Es el apalancamiento financiero de la empresa, ¿sí? Se interpreta como el número de pesos en activos que se adquirieron por cada peso aportado por los accionistas, ¿ok? Si el ratio, digamos, la razón, el resultado es igual a 1, ¿sí? Dijimos que ese se calcula como el valor del activo, ¿sí? El activo promedio, algunos dicen activo promedio, sobre patrimonio promedio, ¿sí? Un resultado de 1 significa que la organización o la empresa solo se ha financiado con recursos propios, ¿sí? ¿Por qué? Pues las proporciones de ambos son iguales, ¿sí? En cambio, si el resultado es mayor a 1, significa que se ha solicitado deuda, ¿sí? Se ha solicitado recursos a terceros, ¿sí? Por ejemplo al banco, y eso es muy bueno para la empresa, ¿sí? Y algunos me dirán, bueno, ¿por qué? Resulta que cuando uno obtiene recursos de terceros, como por ejemplo de entidades financieras o del banco, pues esos gastos de intereses que se generan son deducibles del impuesto de renta, ¿sí? Cosa que no sucede cuando, por ejemplo, yo financio la empresa con los mismos recursos de la empresa, ¿sí? Y resulta que esas utilidades que obtuve, suponiendo que la empresa reparte dividendos, pues entonces no hay una norma que permita, ¿sí? Exonerar del pago del impuesto de renta por esa distribución de dividendos. Pues por ahora no, esperemos a ver en el futuro si de pronto es posible. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? No. Bueno, entonces seguimos. Ahora vamos a analizar el indicador índice Dupont o sistema Dupont. ¿Quién me ayuda leyendo? Por favor. Voy yo, profe. Gracias. Si el margen neto aumenta, cada venta proveerá más ganancia, resultando un ROE más elevado. Si la rotación de activos aumenta, la empresa genera más ventas por cada unidad de activos que posee, aumentando igualmente el ROE. Por ejemplo, una empresa comercial minorista o una tienda de comestibles generará muchos ingresos de activos con un pequeño margen, lo que hará que la tasa de rotación de activos sea muy grande. Perfecto, muchas gracias. Sí, eso es efectivamente lo que yo les acababa de mencionar, ¿sí? Que las empresas comerciales obtienen pues la mayoría de las veces, sí, pues lo normal es que ese rendimiento que ellos obtengan sea por una elevada rotación de sus activos, es decir, de sus inventarios. ¿Okay? Bueno, el multiplicador de capital es una
ahora sí viene lo que yo les estaba mencionando, es un análisis indirecto del uso de la deuda de una empresa para financiar sus activos, ¿sí? Recuerden que las empresas tienen dos formas de financiarse, con deuda o con el patrimonio, es decir, con los recursos generados por la misma operación de la empresa, ¿cierto? Entonces, ok, entonces para financiar la compra de sus activos, ¿sí? Pues entonces hace uso de la deuda. Si se aumenta el multiplicador del capital, la empresa utilizará más financiamiento de deuda en comparación con el financiamiento de capital. ¿Ok? Ahí, eso es como lo clave. Como los gastos de intereses son deducibles del pago de impuesto de renta, que les había comentado, mientras que el pago de dividendos no lo es, pues un incremento en la deuda, ¿sí? En ese incremento de deuda para poder financiarse en su estructura de capital, pues eso llevará a un aumento en el ROE, en el rendimiento sobre el patrimonio, ¿sí? Ok. Ahora, los beneficios del apalancamiento financiero disminuyen a medida que aumenta el riesgo de incumplimiento. Oigan, ese es el gran problema, ¿sí? Cuando la empresa está demasiado apalancada, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, los beneficios del apalancamiento financiero disminuyen a medida que aumenta el riesgo de incumplimiento en el pago de intereses. Si la empresa asume demasiada deuda, ¿sí? El costo de la deuda aumenta a medida que los acreedores exigen una prima de riesgo más alta, ¿sí? Y el ROE disminuye. ¿Sí es eso claro? Sí, profesor. Sí, bueno. Ok. Entonces continúo. El aumento de la deuda hará una contribución positiva al ROE de una empresa solo si el rendimiento correspondiente a los activos, es decir, el ROA, ¿sí? Que es rendimiento sobre los activos, de esa deuda excede la tasa de interés de la deuda. ¿Ok? Ojo también con eso. Ahorita más adelante vamos a ver cómo la fórmula del sistema DuPont realmente se puede analizar desde tres elementos clave, ¿sí? Que son esos que acabamos de ver, o pueden ser dos. Ahorita vamos a ver. Perdón. Bueno, entonces continúo. Un inversor puede utilizar el análisis DuPont para comparar la eficiencia operativa de dos empresas similares. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Los gerentes pueden usar el análisis de DuPont para identificar fortalezas o debilidades, ¿sí? Que deberán, pues, solucionarse, ¿sí? O abordarse, más bien, porque pueden ser también fortalezas. Bueno, ahora veamos la aplicación que yo les había comentado. Aplicación del índice DuPont, donde se van a comparar dos empresas. Estas son empresas de pinturas, Pinturas Super y Pinturas Magicolor. Entonces, hay que recordar que ROA, ¿sí? Se calcula como la razón, ¿sí? Entre utilidad neta y activos, ¿cierto? Y eso es igual al producto, ¿sí? Ojo, de margen neto por rotación de activos. ¿Y por qué? Puesto que margen neto se calcula como utilidad neta sobre ventas y rotación de activos se calcula como ventas sobre activos. Entonces pueden ver ustedes cómo se cancelan, como es una multiplicación, entonces podemos cancelar en este caso las ventas, ¿sí? Una que está en el denominador, en el margen neto, y otra que está en el numerador, en la rotación de activos. Entonces queda simplemente utilidad neta sobre activos. ¿Y qué es utilidad neta sobre activos? El margen neto. No, sobre activos. El ROA. ROA, Sí, el ROA, exactamente. qué pena. Ok, no, tranquilo. Bueno, de esta manera, el análisis DuPont se divide en dos componentes, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos iniciado con tres? Haciendo esta simplificación, ahora son solo dos componentes. El primer referente es sobre eficiencia operativa, o sea, ROA, ¿sí? Que muestra qué tan productivos son los procesos de la empresa, ¿sí? En el manejo de sus activos, obviamente. Y el segundo referente está vinculado con el nivel de apalancamiento que tiene la empresa, ¿sí? O sea, que tanto está siendo financiado con recursos de sus socios, ¿sí? O sea, con su capital. Bueno, entonces, el índice DuPont se puede calcular también como el ROA por el apalancamiento financiero, o que también se conoce ese apalancamiento financiero como multiplicador del capital. ¿Ok? Entonces, esta es la tarea y quiero por favor que ustedes lo analicen y que me den una respuesta.
Dice allí, tarea. Se le solicita a usted como inversionista analizar los resultados del ROE, ¿sí?, de ambas empresas que están allí en esa diapositiva, ¿sí?, para determinar qué está haciendo cada empresa para mejorar su ROE, ¿sí?, y si esa mejora es sostenible. Entonces les doy 3 minuticos, miren bien esos datos y yo ahorita les indico mi punto de vista. Bueno, ¿quién quiere opinar? ¿Qué pasó con Pintura Super? ¿Mejoró sus márgenes de beneficio o no? O sea, su utilidad. Sí, mejoró. Como el apalancamiento financiero fue menos, yo diría que dejó de endeudarse un poco con los bancos. En ese caso, diría yo. Ok, pero miremos, por ejemplo, por indicadores. ¿Qué me dice del margen neto? Pinturas Super y después Pinturas Magicolor. Bueno, el margen neto se evidencia que en Pintura Super se mantuvo porque tuvo las mismas ventas, mejoró en el segundo año, tuvo las mismas ventas, pero el año 2 tuvo una mayor utilidad. Ok, o sea que una mejora, Mientras, perfecto. sí, señor, mientras que Pintura Magicolor mantiene las ventas y la utilidad. Ok, muy bien. Entonces, ni mejora ni se deteriora Se en su mantiene, utilidad. Exacto, se mantiene. correcto. Y en cuanto a rotación de activos, ¿alguien más quiere participar? La rotación de activos aumenta de un año al otro y el ROE también aumenta de un año al otro. Exacto, una leve mejora, ¿cierto? Porque vemos allí que pasa de 2 a 2,08, en cambio en Magicolor pues se mantiene igual, ¿cierto? Y apalancamiento financiero.
se mantuvo el patrimonio, bueno, el apalancamiento financiero disminuyó en pintura super de un año a otro, pues se observa que el patrimonio sigue constante, y en pinturas Magicolor el apalancamiento aumentó un punto 25 de un año a otro, y se observa que hubo una disminución de patrimonio. Correcto. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Que un resultado de apalancamiento financiero entre más bajo es mejor o es peor? Entre más bajo, mejor. Entre más bajo, mejor. Correcto, correcto. La Porque con empresa se apalancó para vender más o para generar mayor ingreso y no lo hizo, siguió vendiendo lo mismo. exacto, exacto. Entonces, como la empresa se financia solamente o con deuda con patrimonio, si hubo una reducción es porque obligatoriamente aumentó la deuda, ¿cierto? Y esa deuda, ¿sí? Tiene unos beneficios que fue los que yo les acabé de mencionar. Obviamente, si ya el nivel de endeudamiento es bastante elevado, ahí ya el riesgo sube y pues hay que tomar medidas para evitar que ese endeudamiento se vuelva, ¿sí? Muy elevado y que pues en algún futuro puede dejar ilíquida a la empresa e incluso llevarla a la quiebra, ¿no? Como ocurrió con las empresas WorldCom por allá en los años 2000, comienzos del 2000. ¿Ok? O sea, que quiere decir que aquí en esa empresa en el segundo año echaron mano del patrimonio para poder cubrir ese pasivo que utilizaron para apalancarse, porque no le estaba haciendo suficiente el giro ordinario de las ventas y Eso es correcto, eso es correcto. Muy buen análisis. Eso es lo más seguro. Exactamente. Esa era la idea, que ustedes plantearan ideas de qué fue lo que pasó allí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces seguimos. ¿Quién me ayuda leyendo? Ya pasamos a planeación financiera, por favor. Profe, yo le colaboro. Ok. Bueno, ¿qué es planeación financiera y cuál es su propósito? Es un proceso que se ejerce con antelación para brindar foco, dirección y significado a cada una de las decisiones financieras que faciliten la elaboración del presupuesto de una empresa. Su propósito es crear una estrategia de manejo del dinero que permita sacarle el mayor provecho a los recursos para alcanzar los objetivos financieros en forma detallada, personalizada y organizada, contemplando costos, plazos y recursos necesarios. Para ello deberá trazarse un examen riguroso y detallado del estado actual financiero y de las consecuencias positivas y negativas que su manejo determinado supondría a corto, mediano y largo plazo. Sus dos elementos claves son planeación del efectivo y planeación de utilidades. Ok. Leo esas también, bro. Sí, por favor. Gracias. Ok. ¿En qué consiste la planeación del efectivo? Consiste en la elaboración de pronósticos o proyecciones de flujo de efectivo, sin un nivel adecuado de efectivo. Aunque presente utilidades, la empresa estará expuesta al fracaso. ¿En qué consiste la planeación de utilidades? Es un modelo de administración que implica elaborar estados financieros, proforma o proyecciones, estado de resultados y estado de situación financiera, para estimar los ingresos, costos, gastos, activos, pasivos y capital que se requieren para anticipar las operaciones de la empresa. Para ello se requieren los resultados de los estados financieros históricos y el pronóstico de venta de los periodos futuros. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces ya ven, ¿no? Que los dos elementos clave, ¿sí? De la planeación financiera son la planeación del efectivo y la planeación de utilidades. Ah, por aquí está alguien, pero bueno, volvemos. Ok, entonces, ahora sigamos con el ítem número 4. ¿Qué aspectos se deben considerar al elaborar los estados financieros pro forma? Si saben que estados financieros pro forma es lo mismo que una predicción o una proyección de los estados financieros, ¿sí? Eso es lo que significa pro forma. ¿Okay? Al realizar las proyecciones se debe considerar la situación económica del país, ¿cierto? Sus disposiciones laborales, fiscales y legales,
el estudio de las actitudes de los potenciales clientes o de los clientes y del comportamiento del público, así como considerar factores sociológicos, entre otros. ¿Ok? Cuando se vayan a digamos, eso normalmente, bueno, digamos que una empresa mediana normalmente lo hace en Excel. Entonces, toma una plantilla, ¿sí? Y es muy importante que cuando va, por ejemplo, a estimar las ventas, entonces cuando va a estimar las ventas, dependiendo de la actividad de la empresa, del sector en que se encuentre, ¿sí? Pues entonces ese porcentaje de incremento o de disminución depende, por supuesto, si la empresa, perdón, el país o la economía o la industria están en expansión o si están por el contrario en contracción, ¿cierto? Pues entonces ese porcentaje va a ser clave. Uno de los más importantes a considerar cuando se va a hacer una proyección financiera es el de las ventas, porque las ventas es uno de los aspectos más importantes sobre los que se basan entonces otras estimaciones, ¿ok? Es muy, muy importante realizar bien esa investigación, porque también se puede aplicar técnicas de investigación de mercado para poder ser, sí, digamos, para atinarle al valor más realista que se vaya a dar en las ventas para los periodos futuros, ¿sí? O para el periodo siguiente futuro, que es lo que se acostumbra a hacer, ¿sí? Bueno, ahora quinto, ¿cuál es el orden y procedimiento para elaborar estados financieros pro forma? Entonces se inicia con la elaboración del estado de resultados, ¿ok? Eso es lo primero. Por lo cual se debe pronosticar las ventas, los gastos de operación. Hay que considerar la estructura inicial de los activos fijos, ¿sí? Más las compras que serán en el futuro, menos las bajas causadas por ventas o desecho de las mismas, ¿sí? O sea, lo que se dañe. ¿Okay? Entonces, así es que yo con ese cálculo puedo establecer, ¿sí? La estructura inicial de activos fijos, ¿sí? Luego, los gastos financieros que se derivan de pasivos iniciales más los nuevos financiamientos a futuro que tenga proyectada la empresa hacer, menos los créditos que se han de amortizar, ¿ok? Es decir, los que había adquirido anteriormente y que durante ese año se van a ir amortizando. Así yo voy a poder, pues, establecer, ¿sí? Fijar un pronóstico bastante realista de cuáles van a ser los gastos financieros de la empresa, ¿sí? Es necesario considerar las fechas, muy importante, en que ocurrirán esos cambios, porque, por ejemplo, en el estado de resultados deben incluirse los gastos a partir de la fecha en la que comienzan a incurrirse, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, durante esta proyección es necesario preparar el flujo efectivo. ¿Para qué? Para poder obtener el saldo final del efectivo que luego se va reflejado en el estado de situación financiera proyectado, o sea, en el balance general. Bueno, la obtención del resultado de la cuenta de efectivo, ¿sí? Implica una prueba y error. Eso no es de que en un momentico llegó y lo sacó y de una vez lo pasó, no. Primero, ¿qué tiene que hacer? Hace como como un bosquejo, ¿no? Hace su primer, digamos, cálculo del efectivo, ¿sí? Pero luego, muy seguramente lo va a tener que ajustar. Porque si al determinar el flujo de efectivo da negativo, que eso muchas veces sucede, pues se deberá considerar obtener un préstamo a corto plazo, ¿sí? En los momentos que llegue a quedar ilíquido la empresa, pues obviamente va a tener que pedir un préstamo a corto plazo y eso va a aumentar los gastos financieros y va a tener que modificar nuevamente el saldo del efectivo, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que el saldo final sea igual, ¿sí? Al saldo mínimo que como política, normalmente se establece una política, ¿cuál va a ser la política? ¿Sí? De que se va a mantener de efectivo durante un año para una empresa, ¿sí? Bueno, una vez obtenida la proyección del estado de resultados y del flujo efectivo, ahí sí se proyecta posteriormente el estado de situación financiera. Y por tanto, habrá que separar las cuentas según su relación con el estado de resultados, porque algunas cuentas son dependientes de este último, ¿sí? O sea, del estado de situación financiera, como por ejemplo cuentas por cobrar. En cambio, hay otras cuentas que son independientes del estado de resultados, como por ejemplo los activos fijos. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda?
Yo igual les voy a compartir estas diapositivas, ¿sí? No se preocupen. De todos modos, esto es explicándolo así en palabras. Ya cuando ustedes lo hagan, digamos, con los estados financieros, pues ahí se les va a facilitar. Es más fácil, es más rápido. Bueno, sexto. ¿Quién me ayuda leyendo la pregunta o el ítem número 6? Yo le ayudo, profesor. ¿Cómo inicia el proceso de planeación financiera? Comienza con los planes financieros de largo plazo o estratégicos, que a su vez conducen a formular los planes operacionales y presupuestos de corto plazo u operativos. En general, esos planes y presupuestos son guías operacionales para alcanzar los objetivos a largo plazo de la empresa. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, se empieza siempre la planeación financiera con lo más, ¿sí? Lo que ha, digamos, elaborado lo que es la gerencia, ¿sí? Que son los planes financieros estratégicos, ¿sí? Y a partir de esos planes financieros estratégicos, entonces se formulan los que se encuentran exactamente debajo, que son los operacionales, ¿sí? Y también los presupuestos, pues, de corto plazo. ¿Para qué sirven los presupuestos? ¿Quién me dice para qué sirven los presupuestos? Los presupuestos son una planeación. ¿Cómo, perdón? Que no lo entendí. Los presupuestos, digamos, son una planeación de lo que uno quiere hacer, pues, lo menos durante un año, por lo menos en el sector público se hacen durante un año, ¿sí? Entonces, ahí se especifican, digamos, en qué sectores se va a gastar, de dónde vienen los recursos y cómo, pues, cómo se van a dividir, cómo se van a ejecutar durante el año esos, pues, los dineros que hayan recaudado. Muy bien. ¿Eso cómo se puede resumir? El presupuesto es una herramienta de planeación y control, ¿ok? Es una herramienta de planeación y control ¿de qué? Pues de los gastos, ¿sí? Y bueno, y también de los ingresos, obviamente. Muy bien, muchas gracias. Ok, ahora séptimo. ¿Cuáles son las características de los planes financieros estratégicos? O que conocemos como PFE. Bueno, estos permiten estimar anticipadamente, ¿sí? Los efectos financieros de las decisiones financieras tomadas para el largo plazo. Aunque pueden cubrir 10 años, por lo regular cubren son 5 años, ¿sí? Y son revisados a medida, o sea, ajustados a medida que se recibe nueva información. Son especialmente cortos para las empresas con altos grados de incertidumbre operativa o ciclos de producción cortos o ambas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una empresa que sea muy estable, por ejemplo, una empresa generadora de energía, ¿sí? Una empresa, no sé, termoeléctrica, bueno, o hidroeléctrica, pues que ya se sabe que va a tener un comportamiento más o menos estable, pues entonces sí, digamos, podría ser una revisión anual. En cambio, empresas de tecnología, ¿sí? Que ese es un mercado bastante competitivo y de muchos cambios, pues es muy posible que ese tipo de empresa necesite hacer una revisión no cada año, porque se va a afectar mucho su situación financiera, sino hacerlo, por ejemplo, cada trimestre o incluso cada mes, ¿sí? Es bien posible. Bueno, estos planes financieros estratégicos se concentran en gastos de capital, actividades de investigación y desarrollo, decisiones de mercado y comercialización, y las fuentes más importantes de financiamiento, ¿sí? En eso es que se concentra. También incluye terminación de proyectos ya iniciados, líneas de productos y todo tipo de compras de activos, ¿sí? Estos planes tienden a utilizar como punto de apoyo los planes y presupuestos de utilidades anuales, ¿ok? Bueno. Ahora bien, octavo, ¿cuáles son las características de los planes financieros operativos? Es decir, los que no son tan, sí, los que no son tan de largo plazo, sino que más bien son de corto plazo, ¿sí? Los operativos o de corto plazo. Bueno, los planes financieros operativos, ¿sí? O de corto plazo, consideran decisiones financieras de corto plazo y los efectos financieros anticipados de esas decisiones. Suelen abarcar periodos de 1 o 2 años. Los insumos necesarios para elaborarlos son el pronóstico de ventas, ¿sí? La información sobre la operación y las finanzas de la empresa. Los resultados comprenden presupuestos de operación, financieros, como por ejemplo el estado de flujos de efectivo,
el de el estado de resultados y el estado de situación financiera, ¿sí? Que esos son presupuestos financieros, ¿ok? Ok, ¿y quién se acuerda cuáles son los presupuestos de operación? Algunos ejemplos de los que conforman, ¿no? Esos presupuestos de operación. ¿No? El presupuesto de ventas, el presupuesto de, por ejemplo, para una empresa manufacturera de compra de materia prima, ¿sí? De producción, ¿sí? El presupuesto de producción. Luego el presupuesto de, podríamos decir que de ensamblaje, ¿sí? Ya tengo las materias primas, entonces lo entro al proceso de producción. Luego ese proceso de producción, bueno, se almacena, ¿sí? Se pagan los salarios, ¿sí? A los empleados, ¿sí? Y luego esos bienes, esos productos terminados se comercializan, ¿sí? Entonces, pues esos diferentes presupuestos que acabo de mencionarles hacen parte del presupuesto de operación, pues para una empresa manufacturera. Ok, ¿hasta ahí todo claro o alguna pregunta o duda? ¿Sí? ¿Todo claro? Todo claro. Ok, perfecto. Ahora sigamos con esto. Este es cambiando como de tema. ¿Qué es un activo intangible? ¿Quién me ayuda leyendo qué es un activo intangible, por favor? Voy yo, profe. Ok. ¿Qué es un activo intangible? Es un activo identificable, no monetario y sin apariencia física, distinto a los activos financieros y a los derechos mineros y reservas minerales. Para ser identificable, debe cumplir alguno de estos dos requisitos. Primero, surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente independientemente de si esos derechos son transferibles o separables. Es separable. No significa que es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado. No monetario significa que su valor no se conserva en dinero. Ejemplo de activos identificables: patentes, derechos de autor, franquicia, nombres comerciales. Los activos intangibles que no son identificables no deben ser reconocidos en los reportes de estados financieros de una entidad. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, este término lo traje porque por ahí vi un estado financiero, ¿sí? Donde incluyeron lo que se llama activos intangibles diferentes o distintos de la plusvalía, que es el que viene ahorita, más adelante. Y pues sí, quería de pronto compartir este término, ¿sí? Que es nuevo, de acuerdo con las NIF. Entonces, para que ustedes pues estén al tanto de esto. ¿Quién me por favor ayuda leyendo el ítem número 10? Yo le colaboro, profesor. Ok, gracias. Ejemplo de activos intangibles distintos de la plusvalía. Una sociedad opera 30 taxis con licencias. Estas licencias son transferibles a otras empresas operadoras de taxi. Estas licencias cumplen una definición de intangibles según la norma. La control porque tiene el derecho legal a operar taxis. Son de carácter no monetario. Ahí no se lo escuchó más, mis ladies. Si quiere retome donde la parte de la empresa ejerce. Ya no se escucha nada. No, debió ser que algo pasó. Bueno, yo continúo. Entonces, retomando. Entonces, una sociedad opera 30 taxis con licencias. Estas licencias son transferibles a otras empresas operadoras de taxi. Estas licencias cumplen con la definición de intangible según la norma, ¿sí? Porque la empresa ejerce el control porque pues tiene el derecho legal a operar los taxis, ¿cierto? Son de carácter no monetario, ¿sí? Obviamente, esas licencias no tienen apariencia física, ¿sí? Aunque son derechos,
Son identificables porque surgen de derechos contractuales adquiridos y pueden ser vendidos, ¿sí? O sea, son separables. Entonces, cumplen con los requisitos para ser un activo intangible, ¿sí? Bueno, y ustedes me preguntarán qué significa distinto a la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? ¿Quién se acuerda qué es la plusvalía? La plusvalía es cuando, digamos, un terreno que es, digamos, de rural y digamos, cambia como el uso del suelo, ¿sí? Y entonces por lo menos pasa a ser urbano, ¿sí? Entonces ahí se cobra una plusvalía porque cambia la destinación específica de ese predio. Sí, bueno, esto estoy dando un caso muy específico, pero puede ser incluso en un terreno, digamos, urbano. Digamos que el terreno se adquirió inicialmente a un precio, digamos, de, no sé, 10 millones, ¿sí? Y al cabo de 10 o 20 años, ese terreno ya no vale 10 millones, ya vale 180 millones, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre el precio, ¿sí?, de venta de ese terreno y el precio de compra es la plusvalía, ¿ok? Entonces, por eso estos activos intangibles son distintos a la plusvalía, no tienen en cuenta esa ganancia, esa ganancia que se obtuvo por la diferencia de precios, ¿sí? De la diferencia de precios entre el precio de compra y el precio de venta, ¿sí? Bueno. 11. ¿Cuáles son las características de los planes financieros operativos o PFO? Los planes financieros operativos consideran decisiones financieras de corto plazo y los efectos financieros anticipados de esas decisiones. Suelen abarcar periodos de 1 o 2 años. Los insumos necesarios para elaborarlos son pronóstico de ventas, información sobre la operación y las finanzas de la empresa. Los resultados comprenden presupuestos de operación financieros como el estado de flujo de efectivo, el estado de resultados y el estado de situación financiera. Bueno. Ahora veamos los planes financieros operativos, ¿sí? Los elementos o insumos necesarios para elaborar los planes financieros operativos son el pronóstico de ventas, el presupuesto de caja, el estado de resultados pro forma y el estado de situación financiera. El insumo clave en el presupuesto de financiero operativo es el pronóstico de ventas, lo que yo les había comentado antes, a partir del cual pueden estimarse los planes de producción, los programas y los costos. Dichas estimaciones, ¿sí?, son insumos ¿de qué? Del estado de resultados pro forma, del presupuesto de caja, los cuales con información adicional se emplean para elaborar el estado de situación financiera pro forma. Entonces ahí vemos en esa imagen como en donde están los números 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces se parte del pronóstico de ventas, se desarrollan luego los planes de producción, los cuales consideran el tiempo necesario para convertir las materias primas en productos terminados. Y luego, con base en ellos, ¿sí?, o sea, en esas materias primas, pues se puede estimar la mano de obra directa, ¿sí?, que se va a contratar, los gastos de fabricación y los costos de operación, ¿sí? Y una vez que se han efectuado esas estimaciones, pues se puede pasar a elaborar el estado de resultados pro forma, así como el presupuesto de caja, ¿ok? Que lo vemos allí en la imagen, ¿sí? Bueno, el estado de situación financiera pro forma, ¿sí? O sea, el bloque que está ahí debajo, ¿sí? El estado de situación pro forma, ¿sí?, el de color naranja de abajo, habrá de tener como insumos básicos el estado de resultados pro forma, también el presupuesto de caja, el plan de desembolso de activos fijos, el plan de financiamiento a largo plazo y el estado de situación financiera actual. ¿Ok? Entonces, esto es como para poder representar, ¿sí?, como partiendo del pronóstico de ventas, entonces se puede ir o se elabora, perdón, el estado de resultados pro forma y luego, entonces se pasa a elaborar el estado de situación financiera, pues considerando, digamos, las letras que están de color naranja, ¿sí? O sea, el estado de resultados pro forma, para poder elaborar el estado de situación financiera pro forma, pues necesito datos del estado de resultados pro forma, necesito información del presupuesto efectivo, necesito información del plan de desembolso de activos fijos y también necesito información del plan de financiamiento a largo plazo, ¿sí? Y obviamente del estado de situación financiera actual,
¿sí? Que sería como el dato pues reciente, anterior. Ok, ¿está eso claro o no? De pronto las flechitas confunden un poquito, pero bueno, pero esa es la idea. Ok. Bueno. Ahora veamos el presupuesto de efectivo o caja y pronóstico de ventas. ¿Para qué sirve? Pues permite planear las necesidades de efectivo a corto plazo. Si la empresa espera un superávit de efectivo, pues podrá planear inversiones a corto plazo, ¿sí? O sea, lo que son inversiones temporales, puede colocar esos recursos en inversiones temporales. Pero si es al contrario, ¿sí? Que no va a tener recursos, pues deberá buscar un financiamiento a corto plazo, ¿sí? Como por ejemplo, emitir documentos por pagar o conseguir un préstamo, ¿sí? El presupuesto de efectivo provee al gerente financiero una perspectiva clara del tiempo que la empresa requiere para obtener esas entradas y salidas de efectivo esperadas durante un periodo de tiempo. Por lo general, cubre un periodo de un año, pero entre más estacionales e inciertos puedan ser esos flujos de efectivo de una empresa, pues mayor será el número de intervalos, ¿sí? Que se requiera. Puesto que muchas empresas presentan intervalos estacionales, ¿sí? En la administración del efectivo, pues suelen presentarse en forma mensual. Pero si las pautas de flujo de efectivo son estables, pues pueden utilizarse intervalos de tiempo trimestrales, ¿sí? Pero lo común es mensual, ¿sí? Bueno, ahora el pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas es el insumo más importante del presupuesto efectivo. El departamento de ventas es el encargado de entregar ese dato a la gerencia administrativa. Y con base en ese pronóstico, pues el gerente financiero va a estimar los flujos de efectivo mensuales que resultarán de los ingresos por las ventas proyectadas, ¿sí? Del producto o del servicio. También de la producción, obviamente van a requerirse unos recursos para poder fabricar, ¿sí? Ese producto o prestar ese servicio. El inventario, comprar la materia prima, esperar a que pase al producto en proceso y luego hasta que llegue al producto terminado, pues ahí durante todo ese proceso pues se le ha agregado un valor por parte de los operarios, de los obreros, de los asalariados, ¿sí? Y se han consumido, pues por supuesto, energía, servicios públicos, pues todo eso entonces hay que tenerlo en cuenta. El bodegaje, el almacenamiento alimentario también, pues hay que considerarlo, ¿sí? Y los desembolsos que implican las ventas para comercializar esos productos, ¿sí? U ofrecer esos servicios. Bueno, asimismo determina el nivel de activos fijos requeridos y la forma de financiarlos, de ser necesario para cumplir con el nivel planeado de producción y de ventas. La predicción de ventas puede basarse en un análisis de información interna o externa, o por una combinación de ambas. La proyección externa se basa en la relación existente entre las ventas y determinados indicadores económicos externos, como por ejemplo, ¿sí? El crecimiento del PIB, el nivel de desempleo, el salario mínimo, etcétera, ¿sí? Y la predicción de la actividad económica proporciona una perspectiva de lo que serán las ventas futuras. ¿Ok? Entonces hay que considerar ambos, lo interno y lo externo. ¿Hay alguna duda o pregunta o quieren dar su opinión al respecto? Bueno, entonces seguimos. ¿Quién me ayuda leyendo proyección interna de ventas y combinada, por favor? Yo la ayudo, profe. Gracias. La proyección interna se basa en una encuesta o consenso de las predicciones de ventas obtenidas por los conductos internos de la empresa. Por lo regular, se le pregunta a los agentes de ventas la cantidad de unidades de cada línea de productos que esperan vender en el siguiente periodo. Dichas predicciones se recopilan y contabilizan para que luego el gerente financiero lo ajuste de acuerdo a su criterio y experiencia en los mercados. Por último, se puede realizar ajustes que varíen dependiendo de factores internos, como la capacidad real de producción. Perfecto, muy bien. Ok, muchas gracias. Entonces yo continúo. Las empresas se valen de una combinación de datos de predicción interna y externa, ¿sí? Para elaborar la predicción final.
La información interna proporciona perspectivas para esperar un nivel determinado de ventas, ¿sí? En tanto que la información externa sirve para incorporar los factores económicos, ¿sí? O sea, están viendo, ¿no? La interna se refiere a la interna de la empresa, ¿sí? O la de su mercado. Y la externa tiene que ver como a nivel más grande, como a nivel regional o nacional, ¿sí? Entonces, continúo. En tanto que la información externa sirve para incorporar los factores económicos generales al conjunto de ventas esperadas. La naturaleza del producto que fabrica la compañía puede afectar también la combinación y tipos de métodos pues, que se vayan a emplear para poder hacer esa proyección o ese pronóstico. Bueno, para elaborar el presupuesto de efectivo se analizan, primero, las entradas de efectivo, segundo, los desembolsos de efectivo, ¿sí? Las salidas de dinero de efectivo, tercero, el flujo de caja, el flujo neto de caja, ¿sí? Y cuarto, el saldo mínimo efectivo. Entonces, las entradas de efectivo comprenden ventas al contado y cobro de las cuentas pendientes por cobrar, ¿sí? O cuentas por cobrar, ¿sí? Bueno, ahora veamos este ejemplo, ¿sí? Que es de entradas de efectivo para elaborar un presupuesto de caja. La empresa Máximo S.A. desea un presupuesto de caja para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las ventas de Máximo S.A. de agosto y septiembre fueron de 380,000, lo vemos allí en la tablita de abajo, ¿sí? Que dice programa entradas de efectivo proyectadas de empresa Máximo S.A. expresado en miles, ¿sí? Como está en miles, pues por eso tiene el valor en proyección de ventas de 380 para agosto y de 760 para septiembre, ¿sí? Respectivamente. Entonces, se pronostican ventas de 1.520.000, 1.140.000 y 760.000 para los meses de octubre, noviembre y diciembre, que ahí los vemos pues reflejados. Anteriormente, un 20% de las ventas han sido al contado, ¿sí? Se han realizado al contado. El 50% ha generado cuentas por cobrar al cabo de un mes y el 30% restante pues han sido cuentas por cobrar al cabo de 2 meses, ¿ok? Que los vemos allí reflejados pues aquí, ¿cierto? Esos valores ya están dados, ¿sí? Bueno, los gastos por cuentas incobrables no han sido considerados. Vamos a partir de eso. Que esos clientes son muy buenos y que lo pagan todo a tiempo. Bueno, en diciembre la empresa recibirá 114,000, ¿sí? Unidades monetarias, o digamos pesos, en dividendos por acciones de una compañía, ¿sí? Por eso vemos aquí, en diciembre, en esta fila, que se llama otras entradas de efectivo, vemos allí un valor de 114, ¿sí? Porque pues son 114,000 y está expresado en miles. Bueno, las entradas de efectivo proyectadas de la empresa Máximo S.A. se presentan en esta tabla. Bueno, ahí está entonces a mano derecha una explicación de esas cuentas. Predicción de ventas. Este registro inicial es meramente informativo. Sirve como auxiliar en el cálculo de otros renglones relativos a las ventas. ¿Ok? Porque como les dije, el pronóstico de ventas, ¿sí? Es la base para calcular, por ejemplo, la cantidad de empleados que se va a requerir, la cantidad de servicios públicos, o digamos el monto de lo que se va a gastar o que se va a consumir en recursos, ¿sí? En servicios. Bueno, ahí se puede hacer un pronóstico más exhaustivo de cuánto va a ser energía eléctrica, cuánto va a ser en agua, la cantidad de empleados que van a, con base en ese pronóstico de ventas, también se puede estimar entonces cuántos operarios o cuántas horas de esos operarios son las que se van a necesitar contratar, ¿sí? Y por ejemplo, si son empleados que van a estar todo el tiempo, ¿sí? Pues entonces ellos van a recibir, digamos, su salario puede ser mensual, van a tener un tipo de contratación fija, ¿sí? Y hay otros empleados que puesto, digamos, si en algunos momentos del año la empresa no alcanza, ¿sí? Pues porque tienen una mayor producción, entonces se necesita contratar a más empleados y estos que ya están contratados pero no son suficientes, entonces se pueden contratar por horas a otros, ¿sí? A otros operarios, ¿sí? Bueno, en cuanto a ventas al contado, pues las ventas al contado de cada mes representan, ¿sí? En este caso, 20% de las ventas totales vaticinadas para ese mes. Las cobranzas, ¿sí? O sea, ese cobro de cuentas pendientes, ¿sí? Estos renglones representan el cobro de cuentas pendientes que resultaron por concepto de ventas en meses anteriores, ¿sí? O sea que a medida que va pasando el tiempo, pues por supuesto, una venta que se hizo hace un mes,
entonces en el siguiente mes es que se va a recuperar eso, o se va, digamos, a cobrar esos recursos, ¿sí? Y así a medida que se van realizando o que se va dando crédito y que se van cobrando esos recursos, ¿sí? Bueno, dentro de esas cobranzas, pues el plazo de un mes, ¿qué significa? Estas cifras representan las ventas realizadas en el mes anterior y que generaron cuentas por cobrar que habrán de hacerse efectivas en el mes actual. Debido a que pues está establecido, ¿no? Que 50% de las ventas del mes en curso se cobran un mes después, entonces el cobro de las cuentas pendientes con plazo de un mes de septiembre, octubre y noviembre y diciembre, pues van a representar el 50% de las ventas de lo que se hizo en agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿sí? Ok. Y las de plazo de 2 meses, pues estas cifras representan las ventas realizadas hace 2 meses, ¿sí? Las cuales generaron cuentas por cobrar realizables en el mes actual, ¿sí? Eso es importante señalarlo, debido a que 30% de las ventas fueron cobradas 2 meses después. Los cobros con plazo de 2 meses de octubre, noviembre y diciembre representan 30% de las ventas que se hicieron en agosto, septiembre y octubre respectivamente. ¿Ok? ¿Está eso claro? Tiene que ver con el tiempo. Esta cuestión de los plazos de un mes y 2 meses es simplemente pues como para llevar esos datos. Seguramente ellos los han ido registrando y han podido determinar que alrededor de un 50% pues son de plazo de un mes y en promedio de los que se le da 2 meses, pues el 30% son los que se van pues convirtiendo en efectivo, ¿cierto? Bueno. ¿Ahí hay alguna pregunta o duda? Esas otras entradas de efectivo, ¿sí? Que dice allí que es de dividendos por acciones, ¿sí? ¿Alguien quiere opinar algo sobre eso? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Ahora entonces seguimos. Los desembolsos, ¿sí? De efectivo comprenden todos los gastos de efectivo que se realizaron en el periodo cubierto por el presupuesto. Los desembolsos de este tipo más comunes son los siguientes: compras al contado, que lo vemos aquí en la tabla, ¿sí? Pagos de cuentas por pagar, ¿sí? Pagos de dividendos en efectivo, gastos de arrendamiento, sueldos y salarios, pago de impuestos, compra de maquinaria y equipo, pago de intereses y pago sobre préstamos, así como compras o retiros de acciones. Bueno, obsérvese que la depreciación y otros cargos que no requieran, o sea, que no son salida de dinero, ¿sí? Que no son desembolso efectivo, pues no se incluyen en el presupuesto de caja, ¿sí? Eso es algo contable, no es o no se ve reflejado, ¿sí? En el presupuesto de caja. Ya sea que estos no constituyen, ¿por qué? Porque no constituyen un registro de salida de efectivo pues real, ¿cierto? Bueno, entonces vemos allí como en agosto, ¿sí? Se registraron compras por 266, en septiembre 532, en octubre de 1064, eso está todo en miles, ¿no? Pero bueno, voy a decir los valores como están allí tal cual. En noviembre 798 y en diciembre 532. Y entonces, digamos, teniendo en cuenta ese pago de cuentas pendientes con los de plazo de un mes, para el mes de septiembre, pues había 186,2. Luego para octubre pasa a 372,4 y ahí sí aparece el del plazo de 2 meses, que es de 53,2. Luego lo que se espera pues sacar o pagar con respecto de dividendos en efectivo, gastos de arrendamiento, todo lo que tenga que ver con efectivo, ¿sí? Gastos de arrendamiento, sueldos y salarios. Para octubre, pues hasta ahí. Para noviembre, además, se incluye el de desembolsos o seguramente para compra de activos fijos, ¿sí? Y en diciembre, ese es el más completo porque tiene tanto para pago de dividendos, perdón, para gastos de arrendamiento, sueldos y salarios, pago de impuestos, pago de intereses y también pago sobre préstamos. ¿Okay? Entonces ahí podemos ver en amarillo, ¿sí? Ese desembolsos efectivos totales que, como a nosotros lo que nos interesa es el de los meses de octubre, noviembre y diciembre, pues ahí hemos hecho esa sumatoria, ¿sí? Bueno,
¿A qué corresponde la cuenta de compras de contado? Pues son las compras de la empresa Máximo, ¿sí? S.A., que son el 70% de las ventas, ¿ok? Ahora, son el 70% de las ventas de esas compras. De esas compras, ¿sí? El 10% se paga de contado. El 70% se paga en el mes que sigue, inmediatamente siguiente, ¿sí? Al mes de la compra. Y el 20% restante, ¿sí? Pues 2 meses después de efectuada la compra. Dividendos en efectivo, pues se pagarán, en octubre, dividendos en efectivo por 876,000, que lo vemos allí, ¿sí? Y gastos de arrendamiento, pues la renta de 319,000 será pagada cada mes. Sueldos y salarios. Los sueldos y salarios de la compañía se pueden estimar añadiendo 10% de las ventas mensuales a la cifra del costo fijo de 330,400, ¿sí? Eso es una forma también de calcularlo. El pago de impuestos, pues deben pagarse en diciembre. Obviamente, los impuestos se pagan en diciembre. Bueno, depende del ciclo contable de la empresa, pero supongamos que esta es una que es en diciembre, coincide en diciembre, ¿sí? Ok, impuestos por 95,000, ¿sí? Que están allí reflejados en pago de impuestos en el mes de diciembre. Compra de materia prima y equipo en noviembre, ¿sí? Vemos allí que yo les había mencionado que en noviembre hay un desembolso de activos fijos, ¿cierto? Entonces, en noviembre se comprará maquinaria nueva por 494 y que se va a pagar ese mismo mes. También hay un pago de desembolso por intereses, que se hará un pago de intereses de 38,000, ¿sí? El mes de diciembre. Un pago sobre los préstamos, ¿sí? O sea, no sobre intereses, sino sobre el capital, ¿sí? También deben pagarse en diciembre 76,000 por concepto de amortización de capital. Y por último, las compras o retiros de acciones, ¿sí? Bueno, ese sí no se vio reflejado, pues no se espera ninguna compra o retiro de acciones durante el periodo de octubre a diciembre, por eso pues no se tuvo en cuenta dentro de ese programa de desembolsos de efectivo. ¿Ok? Bueno, y aspectos internos y externos previos al análisis financiero. Entonces, el flujo neto de caja se obtiene sustrayendo los desembolsos de efectivo de las entradas de efectivo en cada periodo. El efectivo final, por su parte, se halla añadiendo el efectivo inicial al flujo neto de caja de la empresa. Por último, el financiamiento requerido total o saldo de efectivo en exceso, ¿sí? Es este que tenemos acá en color verde, en esta tabla de presupuesto efectivo de la empresa Máximo S.A., ¿sí? El financiamiento requerido total o saldo efectivo en exceso se calcula restando el saldo mínimo de efectivo del efectivo final, ¿sí? Si este resulta menor que el saldo mínimo de efectivo, como lo vemos allí, ¿sí? Entonces se requiere un financiamiento. Como vemos allí, en los meses de noviembre y diciembre se requiere financiamiento. Lo coloqué ahí en términos absolutos, ¿no? Con las 2 rayitas, ¿sí? Bueno, si por el contrario el efectivo final es mayor que el saldo mínimo efectivo, pues se dice que hay un exceso de efectivo, como ocurre en octubre. Bueno, ahora a continuación del ejemplo de la empresa Máximo. Entonces, el saldo efectivo de la empresa Máximo al término del mes de septiembre fue de 190,000, ¿sí? Lo vemos allí ahí en la tabla en octubre. Y se desea mantener un saldo mínimo de 95,000. Lo vemos también ahí en octubre. Para que la compañía mantenga el saldo final de efectivo de 95,000, necesitará un préstamo de 288,800, que está ahí en el mes de noviembre, ese financiamiento requerido total para noviembre, y otro de 155,800 para diciembre, que lo vemos allí reflejado. En el mes de octubre, la empresa tendrá un saldo efectivo en exceso de 83,600, el cual podría destinarse a producir intereses. O sea, ponerlo ahí lo que se refieren es para comprar inversiones temporales, ¿cierto? Y ganar entonces esos rendimientos. Las cifras del financiamiento total requerido en el presupuesto de caja están en función de cuánto habrá de poseerse a fin de mes, no de los cambios mensuales, ¿cierto? Que implicará el prestar. Bueno, y ahí está entonces una explicación un poco más detallada de lo que se hace en los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero pues es lo mismo que ya les acabo de mencionar. Bueno, ahora veamos la evaluación del presupuesto de caja. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esa evaluación del presupuesto de caja? Yo le ayudo, profe. Yo, profe. Ok, gracias. Ok. Dale, tranquilo. Listo, Andrés, gracias. El presupuesto de caja
proporciona a la empresa información que indica el saldo final de efectivo esperado. Esta puede someterse a análisis para determinar si resulta un déficit o un superávit en cada uno de los meses que comprende la predicción. Así, la empresa Máximo S.A. puede esperar un superávit de 383.600 en octubre, un déficit de 288.800 en noviembre y un déficit más de 155.800 en diciembre. Estas cifras se basan en el requerimiento interno de 95.000 como saldo mínimo de efectivo y constituyen el saldo total de fin de mes. El saldo de efectivo en exceso de octubre puede invertirse en valores negociables. Los déficits de noviembre y diciembre tendrán que ser financiados por medio de préstamos a corto plazo, documentos por pagar. Como puede ser necesario pedir un préstamo de 288.800 para el periodo de 3 meses evaluados. El administrador financiero debe asegurar la disponibilidad de estos fondos mediante el establecimiento de una línea de crédito o algún otro tipo de convenio. Se intentará de tal suerte, más de lo que indica el financiero máximo en el presupuesto de caja, ya que se me fue la imagen, qué pena con ustedes. ¿Se fue la imagen? Bueno, tranquilo. Yo entonces continúo, muchas gracias. Entonces retomo el último párrafo. El saldo efectivo en exceso de octubre puede invertirse en valores negociables. Los déficits de noviembre y diciembre tendrán que ser financiados por medio de préstamos a corto plazo, o sea, con documentos por pagar. Como puede ser necesario pedir en préstamo 288.800, ¿sí? Como veíamos acá, ¿sí? Para el periodo de 3 meses evaluado, el administrador financiero debe asegurar la disponibilidad de estos fondos mediante el establecimiento de una línea de crédito, ¿sí? Entonces él habla con los bancos y que le habiliten, ¿sí? O le activen una línea de crédito o algún otro tipo de convenio para que en esos momentos de déficit, pues él pueda contar con esos recursos y ya va a estimar cuál va a ser entonces el gasto, pues sí, la tasa de interés o lo que va a representar esos gastos financieros. Se intentará de tal suerte más de lo que indica el financiamiento máximo en el presupuesto de caja, ya que si lo exige el grado de incertidumbre de las cifras del efectivo final, está basado en la predicción de ventas y otras cifras pues pronosticadas o vaticinadas. ¿Ok? Bueno, conclusiones. Último. El ROE revela que también una empresa utiliza el capital de los accionistas, mientras que el análisis Dupont permite profundizar en lo que impulsa, ¿sí? O sea, esos factores, esas actividades, ¿cierto? Que impulsan los cambios en el ROE. O conoce por qué un ROE se puede considerar alto o bajo, ¿sí? Y en resumen, el análisis Dupont ayuda a deducir si la rentabilidad, el uso de los activos o de la deuda está impulsando, ¿sí? ese rendimiento sobre el capital o patrimonio. ¿Okay? Y en cuanto a la planeación financiera, pues la planeación financiera busca evitar al máximo las situaciones de carencia de recursos financieros. También busca reducir los costos de manutención para disminuir el costo de oportunidad de la empresa y garantizar la perdurabilidad financiera de la organización. ¿Ok? Bueno, perfecto. Bueno, pues eso sería todo. Eso sería todo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta o duda o algo relacionado con la actividad? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el viernes, ¿sí? Vamos a realizar el primer CIPAS y la temática va a ser los inductores de valor, ¿sí? Va a ser un tema bastante interesante. Hay buenos ejemplos, entonces yo sé que lo van a aprovechar bastante, ¿sí? Entonces nos vemos el viernes, ¿ok? Voy a pasar nuevamente el enlace para que por favor quienes falten por registrarse lo hagan. Ahí estoy colocando el enlace.
por favor, registren su asistencia, porque eso es muy importante para toda la maestría, para la doctora Marta Fuertes, pues llevar un registro de quiénes son los estudiantes que están participando, y pues eso es muy importante para nosotros saber si yo estoy realizando una buena gestión o no, y si ustedes necesitan resolver dudas, ¿ok? Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos por haber asistido. No sé si alguien quisiera comentar algo. Profe, buenas noches. Pues en este momento, pues yo por mi parte me encuentro haciendo la actividad, especial la que tenemos que entregar este fin de semana. Sí. Yo bajé pues los estados financieros de una empresa que se llama pues Justo y Bueno, ¿sí? Sí. En este momento pues está pues, en dificultades económicas. Yo he podido hacer pues todos los, pues las fórmulas, como dice ahí, ¿sí? Me ha costado un poquitico pues hacer el análisis, porque pues en ese tema es en el que tengo que trabajar, ¿sí? Entonces en eso me encuentro que es como lo complicado de la actividad, ¿sí? Entonces hacer el análisis y pues hacerlo bien, ¿sí? Ok, Y se eso refiere al análisis de tendencias y de estructura, ¿cierto? De proporciones. sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, ok. Sí, hay que empezar por eso, luego los indicadores financieros y luego el sistema DuPont, que pues hoy lo profundizamos un poco más, y pues espero que, y como vimos ahorita el análisis de las dos empresas, pues espero que ustedes por favor hagan un buen análisis, así como hicimos en ese ejemplo, ¿sí? Mirando los resultados del ROE para ambas empresas, y entonces pueden hacer unos planteamientos, ¿cierto? Que se acerquen bastante a lo que, ¿sí? A lo que pudo haber sucedido con esos incrementos o reducciones, por ejemplo, en el patrimonio, ¿sí? Cuando se calculó el multiplicador de capital, ¿cierto? Entonces, sí, o por ejemplo, esa reducción en el patrimonio pues significó un incremento en la deuda, o también, por ejemplo, el que teniendo las mismas ventas aumentó la utilidad. Entonces, ustedes pueden hacer afirmaciones, pues motivos por los cuales se pudo haber presentado ese incremento en la utilidad, ¿sí? Porque pues esa es la idea, ¿ok? Ahí también hay un tema que es el de generación interna de recursos, ¿sí? Eso tiene que ver con un estado que se llama estado de fuentes y aplicación de recursos, ¿sí? Eso lo vamos a tocar el día viernes. Sin embargo, pues yo les recomiendo que vayan investigando un poco sobre ese tema, ese tipo de estado financiero. Y si ustedes lo buscan en internet, en YouTube, pues pueden incluso conseguir el procedimiento para poder calcularlo. ¿Ustedes se acuerdan en contabilidad de fuentes y usos de recursos? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué usos son utilización de los activos? Sí, por ejemplo, el activo cuando se incrementa significa que se invirtieron recursos, o sea que es un uso de recursos, ¿sí? Y por el contrario, cuando los activos disminuyen es porque representa una fuente, ¿sí? Una fuente de recursos. ¿Sí se acuerdan de ese tema? ¿Por ahí alguien iba a mencionar algo? ¿No? No, profe, iba a decir que no mucho, que fue hace mucho rato. No. Bueno, entonces yo de pronto yo mañana entonces les voy a compartir un video muy bueno sobre cómo calcular ese estado de fuentes y aplicación de fondos. Y eso es bueno porque eso permite conocer simplemente con con las cuentas de los estados financieros, o sea, del estado de resultados y del estado de situación financiera. Entonces se puede hallar, obviamente, al menos teniendo dos años, se puede conocer cuáles representaron, ¿sí? Una fuente de recursos o un uso o utilización de recursos. Y eso les sirve como insumo cuando ustedes vayan a analizar o elaborar el análisis de la empresa de estudio y también de la empresa que ustedes están investigando. ¿Ok? Bueno, quería preguntarles algo. ¿Todos consiguieron el estado de flujo efectivo en Legiscomex o alguien no lo consiguió?
¿O no los han descargado? Yo no lo he descargado, profesor. Yo tampoco he descargado Yo no lo he todavía. descargado. Entonces, por favor, descárguenlo. Yo Eso es tampoco. bastante rápido, que no se demora en nada, y en la anterior sesión pues yo les expliqué cómo hacerlo. Por favor, descárguenlo y empiecen de una vez a analizar esa empresa. No dejen todo para última hora, porque si ustedes lo dejan para última hora, el análisis que van a poder hacer va a ser muy pobre en comparación a que si lo empiezan a hacer ya. Uno de sus compañeros ya ha hecho un muy buen aporte, y bueno, espero que los demás también se motiven y puedan hacer un muy buen aporte, ¿ok? Bueno, entonces, muchas gracias a todos por haber asistido, que pasen una feliz noche y nos estamos viendo el próximo viernes a las 7. Profe, ¿Sí? nos hace el favor que te lo comparte para lo de la asistencia. Ya lo había compartido, mis ladies. Voy a volverlo a compartir. Profe, en el momento se me dio la internet, no tuve para quien no lo vi. Gracias. Ok, con mucho gusto. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias. Ok, Gracias, profe. con gusto. Feliz noche. Feliz noche a todos.